En el video anterior comenté que íbamos a hacer el proyecto usando Laravel 5.2, sin embargo, mejor para estar actualizados vamos a usar la última versión de Laravel, que es la versión 5.3. La razón por la que no quería usar la versión última es porque requiere que PHP sea superior a 5.6.4, y como tengo la versión de WAM Server 2.5 que se corresponde con la versión 5.5.12, no es suficiente para cumplir los requerimientos del Laravel 5.3. Entonces lo que haremos será desinstalar esta versión que tengo de WAM Server para instalar la más actual, que la vamos a descargar del sitio oficial. Como ya comenté en el video anterior, damos clic simplemente al enlace de descarga directo y se iniciará la descarga. WAM Server suele crear una carpeta llamada WAM dentro del disco C si es que no hacemos cambios en la configuración por defecto. Y aquí en la carpeta de 3W encontramos nuestros proyectos. Si ya teníamos una versión anterior de WAM Server, es necesario que conservemos esta carpeta, la cortemos y la movamos a otra dirección mientras hacemos la instalación para luego tener nuestros proyectos nuevamente con nosotros. Mientras se realice la descarga, por aquí voy a desinstalar el WAM Server que ya tenía antes. De modo que al terminar la desinstalación recibiremos este mensaje. Si la carpeta WAM no se ha borrado, lo haremos nosotros manualmente para asegurarnos que no quede nada. Y aquí tengo aún una carpeta con 3W que contiene los proyectos que ya tenía desarrollados en ese directorio. Aquí en los requerimientos vemos que además de esta versión de PHP, requerimos de estas extensiones. En la versión de WAM antigua que yo estaba usando era necesario activar estas extensiones, algunas de ellas porque no venían activadas. Sin embargo, en la nueva versión de WAM Server, estas extensiones ya vienen activadas, por lo que únicamente es necesario que ejecutemos nuestro servidor. Y así es como iniciamos con el proceso de instalación. Aceptamos las condiciones. Aquí elegimos la carpeta donde se va a guardar WAM. Y simplemente esperamos que la instalación termine para luego mover nuevamente nuestro conjunto de proyectos que hemos salvado. Aquí WAM nos pregunta si queremos usar Internet Explorer como nuestro navegador por defecto. En este caso diremos que sí queremos escoger otro navegador y voy a ubicarme dentro de Google Chrome para escoger Chrome.exe. Ahora me pregunta si quiero usar Notepad como el editor por defecto. No vamos a escoger otro, usaremos simplemente Notepad. Una vez que tenemos WAM instalado, vamos a hacer uso de un comando de Composer para crear nuestro proyecto Laravel. Para ello, desde la consola tenemos que ubicarnos en C WAM www y allí ejecutar el comando para que en esa ubicación exactamente se cree nuestro proyecto. En este comando al final tenemos la palabra blog. Esto de aquí lo vamos a reemplazar por el nombre de nuestro proyecto. En este caso lo llamaremos gestión-incidencias. El error que obtenemos se debe a que no está instalado correctamente Composer. En mi caso, la versión de Composer que tenía estaba asociada con la versión de PHP anterior y no encontraba la forma de vincularlo a la nueva versión de PHP que acabo de instalar. Por ello, para de paso también trabajar en conjunto con lo que ustedes están haciendo, voy a descargar Composer y a instalarlo nuevamente. En la instalación de Composer, como aquí se observa, hay un paso en donde tenemos que elegir el ejecutable de nuestra versión de PHP. En este caso voy a escoger la versión 7 de PHP. Y simplemente permitiré que el instalador haga todo lo demás. Tampoco debemos olvidar de iniciar el servidor. Nosotros sabremos que el servidor está iniciado cuando en la parte inferior podamos ver este icono verde que indica que se ha iniciado correctamente. Aquí nosotros también podemos cambiar la versión de PHP que queremos usar. En este caso cambiaré la que viene marcada para usar la versión 7. Se reinician los servicios y cambia nuevamente al estado verde. Cuando accedemos aquí a la primera opción localhost, estamos viendo la página principal de WAM que acabamos de instalar. Aquí nosotros podemos ver un listado de los proyectos que tenemos
en nuestra carpeta de 3W. Pero para nuestro proyecto de Laravel no vamos a crear la carpeta manualmente ni a descargar Laravel, sino que vamos a usar el comando correspondiente que estaba justamente aquí. Voy a cerrar y abrir nuevamente la consola porque aparentemente no detecta los últimos cambios que han habido. Ahora sí pulsamos Enter y Composer se va a encargar de hacer la instalación. Laravel no es un programa, Laravel es un conjunto de archivos, entre ellos en su mayoría PHP, e incluye muchas clases que nos van a facilitar el desarrollo. Una vez que nuestro proyecto de Laravel se ha generado completamente, podremos acceder a la carpeta con el nombre que decidimos crear, en este caso gestión-incidencias, para ver toda la estructura que tiene un proyecto de Laravel inicialmente. Y para ver este proyecto inicial en el navegador, tenemos que ejecutar el comando php artisan serve. Bueno, primero acceder usando el comando cd a la carpeta de nuestro proyecto. Allí ejecutamos el comando que antes comenté. Esto va a iniciar un servidor de desarrollo con esta dirección, por lo que podremos ir al navegador e ingresar aquí la dirección que se nos ha dado. De esta manera accedemos a esta página que ya viene generada por defecto en nuestro proyecto. Ahora sí vamos a abrir el editor que es Sublime Text y vamos a arrastrar la carpeta de nuestro proyecto aquí al lado izquierdo para tener la estructura a nuestro alcance. Esta sección del lado izquierdo se puede abrir si es que lo tienen oculta accediendo a View, Sidebar y aquí mostrar Sidebar. Los conceptos más importantes, lo primero que debemos aprender es el concepto de ruta y vista. En este caso tenemos una carpeta llamada rutas y aquí dentro tenemos un archivo llamado web.php. Eso significa que nosotros podemos crear rutas para las personas que visitan nuestra página y en otros archivos tener otros tipos de rutas, por ejemplo rutas para el desarrollo de una API. Y aquí justamente en web.php nos encontramos con esta primera ruta que es la ruta raíz, por eso es un slash. Y como respuesta aquí tenemos una función anónima que lo único que hace es devolver una vista. Las vistas se encuentran ubicadas dentro de la carpeta recursos vistas y aquí tenemos archivos que están organizados en carpetas. En este caso hay un archivo suelto llamado welcome.blade.php. Esto es lo que nosotros estamos viendo cuando accedemos a la ruta raíz. Si bajamos podemos encontrar incluso las palabras que se muestran en esta página justamente para confirmar lo que estoy mencionando. Aquí aún no se está haciendo uso de controladores, por lo que simplemente tenemos la ruta y la función que va a resolver la petición del usuario. Cuando nosotros accedemos a esta ruta raíz, lo que hacemos es hacer una petición GET a través del navegador, y en este caso como respuesta simplemente devolvemos una vista. Hay muchas formas de responder ante una petición, podemos devolver incluso una cadena simple, y eso será lo que se va a mostrar. En este caso, por defecto, viene una vista creada, que es la vista welcome.blade.php. Blade es el motor de plantillas de Laravel y para diferenciar la vista del código PHP se usa la extensión .blade.php. Como Laravel ya conoce esa convención, aquí solamente indicamos el nombre welcome sin tener que indicar toda la extensión. También podemos dar otro tipo de respuesta como devolver datos en formato JSON. Pero todo eso lo veremos a medida que avancemos con el proyecto. Por ahora, lo más importante es que establezcamos un sistema para iniciar sesión y para registrarse. Podemos hacer ello manualmente, pero lo mejor es que nos apoyemos de un comando de Laravel, sobre todo ahora que estamos iniciando. Aquí en la documentación principal encontramos el comando php artisan make auth y esto lo que hará será crear vistas para el registro, para el inicio de sesión y además va a definir rutas asociadas a estas vistas. Voy a ejecutar entonces el comando correspondiente php artisan make auth y ya está. Al regresar al editor veremos que hay un nuevo código que se ha añadido a nuestro archivo de rutas, que es esta primera línea que contiene las rutas para la autenticación y esta otra línea que se corresponde con una página que solamente pueden ver los usuarios que han iniciado sesión. Esta de aquí es solamente
una página de prueba para verificar que se está validando que un usuario haya iniciado sesión para acceder a ciertas secciones de nuestro proyecto. Y aquí en la carpeta de Resource Views tenemos una nueva carpeta llamada Auth, donde están las vistas para login, para registro e incluso para recuperar la contraseña o resetearla vía mail. También tenemos aquí el archivo home.blade.php, que es justamente la vista que va a estar asociada a esta ruta home, y es una página a la que solamente pueden acceder usuarios autenticados. Ahora, esta función que antes veíamos se ha reemplazado por una cadena que es homecontroller@index. Esto significa que ya se está haciendo uso de controladores. Se ha creado el controlador homecontroller y específicamente el método index es el que está resolviendo la petición cuando alguien accede a home. Si usted recién está aprendiendo Laravel, lo que más se recomienda es que tome todos estos conceptos con calma, porque en realidad al inicio puede ser un poco confuso, pero ya luego se verá que realmente apoya al desarrollo porque las aplicaciones se van a desarrollar más rápido y sobre todo de una forma bastante ordenada. Aquí en el lado izquierdo tenemos un archivo llamado .env. Este archivo contiene la configuración de nuestro proyecto. En pocas palabras, son un conjunto de clave-valor donde tenemos datos que luego van a poder ser utilizados en cualquier archivo que forme parte de nuestro proyecto de Laravel. Este archivo .m es especial porque está añadido aquí en el git ignore, de tal forma que cuando nosotros subamos nuestro proyecto a un repositorio, en el caso de que deseemos que sea open source, significaría que este archivo .m no lo podrían ver los demás usuarios. Es decir, podrían descargar todo nuestro proyecto, pero nuestros datos de nuestra contraseña de la base de datos y otros no los van a poder ver. Ellos van a tener que crear su propio archivo .env y asociar el proyecto que estamos dando con una base de datos nueva, propia de ellos, tal vez de forma local. Aquí en el archivo .env tenemos los datos de nuestra base de datos como el nombre y luego las credenciales con las que nos conectamos a la base de datos MySQL. En WAM, por defecto, el nombre del usuario es root y la contraseña es simplemente nada, no tiene contraseña. A nuestra base de datos nosotros la llamaremos incidencias. Y ahora vamos a pasar a crear esa base de datos a partir de phpMyAdmin, que también es una herramienta que viene al instalar WAM. Hacemos clic aquí en phpMyAdmin. Escribimos estos datos que antes ya comentamos y vamos a ir a base de datos y a crear una base de datos llamada incidencias. La base de datos se va a crear vacía. Las tablas las vamos a crear luego usando migraciones. Pero, ¿qué son las migraciones? Las migraciones, como aquí bien lo describe la documentación de Laravel, son como un sistema de control de versiones para nuestra base de datos. Esto significa que nosotros vamos a tener archivos que van a hacer cambios sobre nuestra base de datos. Por ejemplo, lo más común es tener una migración para crear cada una de nuestras tablas. Podemos nosotros ejecutar un comando y crear una migración. Esa migración va a ser un archivo PHP en la que escribiremos código PHP que va a decir qué tablas queremos crear, con qué atributos y qué tipo de dato. Es decir, con esto nosotros ya no tenemos que estar escribiendo nuestros scripts manualmente en una base de datos en específico, sino que usaremos migraciones. Y luego ejecutaremos estas migraciones para que den origen a nuestras tablas. De hecho, cuando ejecutamos el comando de makeAuth, ya se han creado algunas migraciones. Vamos a ir aquí en el lado izquierdo a la carpeta base de datos migraciones y aquí tenemos justamente dos. Una es para resetear las contraseñas y la otra tabla es de usuarios. Esta es una migración, por ejemplo. Tiene un método up y un método down. Lo importante más que todo es el método up, donde se determina qué es lo que se va a crear, y el método down hace el proceso inverso. Aquí arriba se crea una tabla de usuarios con estos campos y aquí debajo se elimina la tabla. Este método down hace posible que en un futuro nosotros podamos ejecutar comandos para refrescar las migraciones o para volver hacia atrás haciendo rollback. Es decir, podremos eliminar todas nuestras tablas y volverlas a crear. Aquí la tabla de usuarios contiene estos campos. Lo primero es un id incremental, entero, sin signo, llamado id. Luego tenemos campos cadena,
que vendría a ser name, email, password. Y luego tenemos remember token, que es un campo para guardar datos sobre el inicio de sesión del usuario. Cuando el usuario presiona recordar sesión, esto de aquí se va a usar. Además tenemos un campo llamado timestamps. Este atributo timestamps en realidad se corresponde con dos columnas en la base de datos, created at y updated at, es decir, fechas de cuando se ha creado y actualizado el usuario. Y Laravel va a asignar estos valores, va a actualizarlos por defecto. Este campo que aquí aparece como string en realidad va a crear un campo de tipo varchar si es que estamos usando MySQL, que es la base de datos que viene por defecto configurada. Podemos usar otros motores de bases de datos, incluso bases de datos no relacionales, pero por ahora, como estamos iniciando, usaremos únicamente MySQL. Como ven, aquí tenemos nuestra migración, pero nuestra base de datos está vacía. Para que se ejecute la migración, ejecutamos el comando php artisan migrar. Y aquí dice que se han migrado dos migraciones, ¿no? Se han creado dos migraciones. Y ahora si actualizamos aquí en el navegador podemos ver tres tablas, una que mantiene un historial de las migraciones ejecutadas y las otras dos que son las migraciones que tenemos como archivos justamente aquí en base de datos migraciones. Al actualizar aquí en el navegador vamos a ver que nuestra página ahora tiene dos opciones en la parte superior, una de login y otra de registro. Vamos a hacer clic en la de registro y vamos a crear un nuevo usuario. Aquí he ingresado mis datos y he puesto una contraseña que es 123123. Voy a presionar. Este error de aquí nos indica que no se puede acceder a la base de datos. Esto de aquí no es tanto un error de nosotros, sino más bien es porque el servidor no está actualizado con nuestro nuevo archivo .env de configuración. Vamos a detener y volver a iniciarlo. Con control C nosotros detenemos el servidor y lo ejecutamos nuevamente. Esto hará que se vuelva a cargar la configuración que hemos modificado antes en nuestro archivo .env, es decir, los datos que hemos puesto de nuestra base de datos. Entonces aquí voy a actualizar para realizar nuevamente la petición y como vemos me acabo de registrar en el sistema y ya inicié sesión. Esta es la página home de la que antes les hablaba. Es una página a la que únicamente puedo acceder con una cuenta de usuario. Si me dirijo ahora a la tabla de usuarios podré mostrarles que aquí está el usuario que acabo de registrar, pero la contraseña está encriptada ya que así lo maneja Laravel cuando generamos el sistema de autenticación por defecto. Y así también es como debería hacerse. Ahora voy a cerrar sesión y voy a acceder aquí a la ruta home. Como vemos, solicita que inicie sesión para que pueda entrar a la ruta que quiero. Eso es porque home está validado a que solamente permite el acceso para usuarios que se autentiquen. Esa validación lo hace el servidor a través del controlador que se ha creado y ha generado automáticamente. El controlador a su vez hace uso de middlewares, que son los que permiten hacer esta validación, pero esos conceptos los vamos a ver luego. Por ahora ya tenemos nuestra aplicación funcionando, al menos de forma básica, y también nuestro sistema de autenticación listo.